Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio virtual Jueves de Videoconferencia. Bueno, el tema de la videoconferencia de hoy, tal como hemos anunciado a través de nuestras redes sociales, es las relaciones laborales y la libertad religiosa. Sobre este tema debemos indicar preliminarmente lo siguiente. El pluralismo religioso ha irrumpido en las sociedades occidentales y ha supuesto un enriquecimiento de la cultura religiosa en los países europeos. Con todo, dicho pluralismo religioso incide en el desarrollo de las relaciones laborales y da lugar a la aparición de nuevas dimensiones de la libertad religiosa debido al carácter plural y heterogéneo del factor religioso. Del mismo modo, dichos problemas derivados del pluralismo religioso se proyectan en el ámbito laboral y ello da lugar a nuevas relaciones entre religión y trabajo. La existencia de múltiples religiones y por tanto la división del factor religioso implica de facto la presencia en las relaciones laborales del ejercicio de determinadas convicciones religiosas amparadas por la libertad de religión. El encargado de hablarnos sobre este tema es el profesor español José Eduardo López Ahumada, quien es profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Alcalá, en Madrid, España. Doctor en Derecho por esa misma universidad, sobresaliente cum laude por unanimidad en el año 2003 y premio extraordinario de doctorado en el año 2005. Profesor honorario de la Universidad San Martín de Porres en Lima, Perú. Académico correspondiente en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, director de la revista Estudios Latinoamericanos de Relaciones Laborales y Protección Social. Investigador principal de la línea estable de investigación sobre relaciones laborales y protección social del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. Miembro de la comunidad Cielo Laboral, profesor invitado en las universidades Montesquieu, Burdeos, Cuarta, en Francia, Universidad de Bolonia en Italia, Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, Universidad de California, Los Ángeles en Estados Unidos y el Colegio Universitario de Dublín en Irlanda. Autor de diversas monografías y múltiples artículos de investigación publicados en revistas de impacto científico. Profesor Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de acompañarnos en esta sección virtual. Profesor, es suyo el micrófono. Adelante. Muchas gracias. Saludos a la comunidad Universitas, agradecer a Universitas la invitación, también agradecer a todos los presentes su atención, su presencia en esta ponencia de hoy. Como dijo la moderadora, trata sobre relaciones laborales y libertad religiosa. Es un tema siempre de actualidad, espero que les interese el tema realmente, y voy a intentar, pues, en estos 25-30 minutos, que es los que me han dado, pues, de presentación general y luego un debate, pues exponer las claves esenciales de mi trabajo, ¿no? Este trabajo tiene como punto de partida la reciente publicación de un libro que he publicado con la editorial Diqué y la Universidad de Santiago de Cali, en Colombia, que tiene el título, pues, que esta ponencia figura hoy, ¿no? Entonces, después de la publicación en Internet, pues surgió la posibilidad de poder impartir, pues, una conferencia, una ponencia sobre el libro y bueno, pues esa difusión ha dado pie a esta presentación de hoy, ¿no? Es imposible en este tiempo, pues, abordar todo el libro.
Evidentemente, pues aquí lo que voy a hacer es apuntar las cuestiones clave pues, que puedan permitir pues, este debate e incluso pues, la posible reflexión y un ulterior análisis por parte pues, de interesados, investigadores, académicos que quieran seguir trabajando en el tema, porque el tema, ya digo, que es ilimitado, ¿no? O sea, que da lugar para mucho trabajo y para mucha reflexión, ¿no? Como bien se decía al principio, una cuestión clave es el avance del pluralismo religioso en las sociedades occidentales. Esto es un hecho pues, que está dentro pues, de este mundo en el que vivimos, global, en este mundo sumido en constantes cambios, y esto hace que realmente pues, las sociedades, desde el punto de vista de la cultura, de la ideología, de la religión, pues se vean sumidas ante nuevos problemas. Son problemas sociales, pero evidentemente tiene un impacto especialmente sensible en las relaciones de trabajo o en las relaciones laborales. Lo que voy a intentar aquí exponer son pues, las principales respuestas o cómo la jurisprudencia europea, en este caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Español, el Tribunal Constitucional, pues cómo abordan esta problemática que, como digo, pues cada vez tiene nuevas aristas y nuevos perfiles, ¿no? Bueno, lo que voy a intentar también es intentar contrastar la solución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la solución del Tribunal Constitucional Español. Creo que eso es importante porque las soluciones, aunque van por la misma línea, que es de proteger la libertad religiosa, de evitar prácticas discriminatorias, creo que hay una importante diferencia. Por la relevancia que tiene la OIT, la Organización Internacional del Trabajo en América Latina, que es un referente siempre presente en la región por sus acciones, quisiera destacar que la OIT ha puesto como referente a la Unión Europea, a sus sistemas democráticos, como un ejemplo de integración regional en el que se defiende, la no discriminación y el principio de igualdad. Es importante porque algunas directivas que me voy a referir a ellas son del año 2000 y son directivas comunitarias y han inspirado, por ejemplo, mi legislación, la legislación española. Como digo, la libertad religiosa incide en múltiples aspectos de la vida. Afecta a las relaciones sociales y en esas relaciones sociales están presentes las relaciones de trabajo. No se pueden separar. El ciudadano, también en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la empresa, sigue manteniendo sus derechos fundamentales, sigue manteniendo su posición como ciudadano, aunque modulada por el contrato, pero tiene también ese interés de protección. Se dan, como digo, nuevos problemas jurídicos que los operadores tenemos que analizar, los aplicadores, los juzgadores tienen que dar solución en base a justicia, por tanto hay un nuevo contexto de resolución. Por ejemplo, en mi país, la Constitución española reconoce en su artículo 16 el derecho a la libertad religiosa y la reconoce junto con la libertad ideológica, la libertad de culto, o sea que tiene una protección ciertamente interesante que no solamente afecta a los individuos, sino también a las comunidades. Esta protección se proyecta frente al Estado, pero también en las relaciones de los privados, entre los ciudadanos, y concretamente en el ámbito de las empresas. Es lo que vendríamos a hablar o a denominar la proyección de la eficacia entre particulares de los derechos fundamentales. Por tanto, lo que tendríamos que decir como una cuestión importante es que la religión no es un hecho social, sino que es una manifestación jurídica que tiene la máxima protección posible. También quisiera destacar que la libertad religiosa concurre con otros derechos constitucionales, con otras libertades que son importantísimas y que debemos destacar. La libertad ideológica, la libertad de expresión, la libertad de opinión o de conciencia, o por ejemplo la libertad de asociación o de reunión. O sea que en estos conflictos que se van a producir, no solamente se va a ver afectado la libertad religiosa, sino que también va a concurrir con otros derechos fundamentales. Quisiera llamar, por ejemplo, la atención en su relación estrecha con el derecho de objeción de conciencia, que normalmente es
un presupuesto que permite a estas personas intentar esgrimir la defensa de su libertad de credo en el contrato de trabajo y incumple el contrato en base a esta objeción de conciencia. Alguna referencia vamos a ir haciendo sobre la marcha. Bien, hasta ahora la empresa, en base a su libertad de empresa, a las facultades directivas, se encontraba como un espacio blindado, como un espacio sellado, inmune a un ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Sin embargo, se ha ido produciendo nuevos espacios para el ejercicio de la libertad religiosa. Eso se produce especialmente, pues tradicionalmente se ha venido produciendo en las empresas ideológicas, por ejemplo, pensemos en un periódico, en una confesión religiosa, en un partido político, en una asociación, que tienen un ideario concreto. Entonces, este ideario marca la relación del trabajo, pero también se está produciendo actualmente esta proyección de la libertad religiosa, por ejemplo, en las denominadas empresas neutras. Empresas neutras que, a pesar de parecer que no tiene incidencia el derecho de libertad religiosa que no se va a ver afectado, realmente sí que tiene proyección, porque, por ejemplo, tenemos una nueva dimensión, como es el hecho de la influencia de los clientes o usuarios de los servicios, por ejemplo, en las redes sociales, en las opiniones directas, por ejemplo, a la dirección de la empresa, que también puede influir o no, pues, por ejemplo, prácticas de la empresa que puedan ser poco permeables al ejercicio de la libertad religiosa. Por tanto, no se puede separar el ejercicio de la libertad religiosa del contrato de trabajo. Es cierto que el contrato de trabajo va a poder modular su ejercicio, podrá dar lugar en determinadas circunstancias y siempre justificadamente pues a determinadas limitaciones, pero el ejercicio, la empresa tiene que mantener una posición tolerante, una posición de respeto y garantizar, en la medida de lo posible y siempre que no sea incompatible con el trabajo, pues el ejercicio de la libertad religiosa, porque la religión es un rasgo personalísimo de la persona, de la cual no se puede desprender, ¿no? Entonces, los ordenamientos europeos se han esforzado mucho en intentar remover tradicionales obstáculos que se han podido plantear al ejercicio de la libertad religiosa. Y esa protección se ha producido esencialmente bajo el respeto del principio de igualdad y de no discriminación en el trabajo. Es decir, no discriminar a la persona que profesa una religión diferente a la mayoritaria. Normalmente cuando hablamos de profesar una religión pues, que es minoritaria, pues me estoy refiriendo a ciudadanos que, por ejemplo, vienen pues, por procesos de migraciones, son personas tendentes a la exclusión social, son personas que también, junto al hecho de discriminarles por razón de religión, también hay una discriminación por razón de origen o de cultura. Entonces, ya digo que es un caldo de cultivo que generalmente pues, es preciso ir atajando e ir pues, protegiendo de forma especialmente sensible. Como digo, en Europa hay una directiva del año 2000 a 2078, hay un bloque de directivas, pero especialmente en este ámbito me refiero a esta en concreto, que es la que desarrolla y aborda el tema de la discriminación por motivos religiosos. Bien, en sentido de la libertad religiosa tenemos que contemplarla en un sentido amplio. Es decir, es una libertad de carácter expansiva que protege tanto la religión como las creencias, el credo, las creencias, su ejercicio, el culto, por ejemplo, la exhibición o manifestación de símbolos religiosos, etcétera, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de libertad religiosa y los posibles conflictos en el contrato de trabajo, sobre todo nos estamos refiriendo a la proyección de la libertad religiosa desde una vertiente externa o colectiva. Es realmente cuando se manifiesta frente a otras personas y cuando se desarrolla en el ámbito de la empresa, cuando se producen estas situaciones especialmente conflictivas. Estamos ante supuestos que trascienden, pues obviamente, del estricto ámbito personal íntimo. Y en estos casos,
la empresa, en base a la legislación y en base pues, a toda la protección que se arbitra también jurisprudencialmente, tiene que mantener un comportamiento de neutralidad, ¿no? Ser neutral entre las convicciones religiosas de sus trabajadores, siempre y cuando, te digo, sean compatibles con el trabajo y no supongan pues una alteración de la organización normal de la actividad productiva, ¿no? Ya digo que en este caso la protección se ha desarrollado especialmente desde la garantía del principio de no discriminación. Bueno, voy a hablar un poquito, porque como dije al principio, trataré el tema desde el punto de vista del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y luego hablaré del Tribunal Español, el Tribunal Constitucional Español. Bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se basa en la protección de los derechos humanos que están contemplados en la Convención Europea. Entonces, los Estados han permitido esta vía supranacional de protección de los derechos humanos a las que se han sumido pues, los Estados firmantes. España es uno de ellos en el ámbito europeo, pues es una convención masivamente firmada e incluida en los ordenamientos internos, ¿no? También alguna referencia, por ejemplo, en el libro que estoy comentando, hay a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, y aquí, por ejemplo, pues sí que hay una aplicación estricta pues, de las directivas de no discriminación. Especialmente destacaría, por ejemplo, el tema pues, aquí de los símbolos religiosos y la no discriminación. Por ejemplo, pues esto ha ocurrido mucho en países, por ejemplo, como Francia, el uso del velo. Bueno, son temas estos conocidos. Aquí tenemos un ámbito de regulación amplio, un ámbito de regulación exigente, exhaustivo, ¿no? Con unas directivas que tienen una regulación ciertamente garantista. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un tribunal que analizamos en el libro, pues es un tribunal que lo que hace es interpretar la Convención Europea. La cuestión más importante a destacar en este punto respecto a la labor que, por ejemplo, hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Constitucional Español, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que hace es interpretar la Convención Europea, cuyos preceptos son sumamente amplios, genéricos. Es decir, es un tribunal que tiene un mayor margen de interpretación y es mucho más flexible en las resoluciones. De hecho, es un tribunal que en esta materia que estoy comentando, y en otras igual ocurre, pero en esta especialmente, pues es un tribunal que tiene una posición especialmente garantista y que, como digo, tiene un efecto importante de garantizar la seguridad jurídica de las personas que recurren a él, ¿no? Hay una doctrina consolidada en ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como digo, prima la seguridad jurídica y lo que intenta evitar son los vacíos de regulación, aunque ya digo que la propia Convención parte de esa noción de normativa flexible, de soft law, de internacional, y que da lugar a acogerse al tribunal para intentar tener una protección adicional, una protección mayor en los casos concretos. Asuntos de referencia que aborda ese tribunal, pues como ya he dicho, por ejemplo, muy importante es el tema de los símbolos religiosos. Me viene, por ejemplo, el caso del asunto, por ejemplo, Beira, que es muy importante. Ya digo, es un caso, por ejemplo, por excelencia, ¿no? Otros supuestos, por ejemplo, expresión de creencias religiosas o, por ejemplo, manifestaciones culturales. Es decir, distintas cuestiones que abordan al ejercicio de la libertad religiosa. Por ejemplo, en los símbolos religiosos se permite su utilización siempre que no supongan, como decía al principio, una incompatibilidad manifiesta con la actividad laboral. Eso se produce, por ejemplo, y se prohíbe su uso, pues por ejemplo, cuando pueda dar lugar a peligro a la salud, a la seguridad de la persona o de las personas, ¿no? O, por ejemplo, cuando afecte a la imagen corporativa o cuando, por ejemplo, los empleados tienen que tener una determinada uniformidad. O sea que, salvo esos casos, la interpretación es sumamente flexible, ¿no?
Por ejemplo, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya la Unión Europea, por ejemplo, como decía antes, en esta directiva 2000/78, pues también se aborda la cuestión desde el punto de vista de la no discriminación. Y una de las cuestiones importantes para poder limitar este uso se refiere pues, a los requisitos o exigencias de la profesionalidad o, por ejemplo, que sea un uso, una limitación que sea legítima desde el punto de vista de las legislaciones en las que se vayan a aplicar, ¿no? Como digo, se tiene también en cuenta, muy en cuenta, pues la discreción en el uso del símbolo religioso. No tiene importancia, esto sí que se manifiesta en las resoluciones, que el empleador tenga naturaleza pública o privada, es en principio irrelevante, lo que importa es el contenido de la actividad laboral y las obligaciones que están insertas en el contrato de trabajo, si hay incompatibilidad o no, y si esos límites que se imponen realmente son límites proporcionales, son límites justos o no. Es decir, si no hay una injerencia, como decía al principio de la empresa, porque la empresa tiene que tener un comportamiento dicho neutral, siempre que sea posible, y esto pues realmente es un aspecto a destacar, ¿no? Como digo, en esta fricción tiene especial relevancia la objeción de conciencia. Una persona puede verse obligada a manifestar su religión, a ejercer sus actos afines a su religión y primar por encima de todo la objeción de conciencia en algunos supuestos frente al cumplimiento estricto de un contrato de trabajo. Aquí lo que siempre se valora siempre es el ejercicio de este derecho en base a la buena fe contractual, sin querer hacer daño a la empresa y siempre con esta lógica de comportamiento leal, ¿no? Hay distintos, por ejemplo, supuestos que se analizan, pues por ejemplo, en las empresas ideológicas, cuando un trabajador pues manifiesta una incompatibilidad con el ideario de la empresa, por ejemplo, ahora me viene al caso la sentencia del caso Fernández Martínez, ¿no? De un profesor de religión católica en España, que reclamó públicamente el celibato opcional de los sacerdotes, lo cual pues no es como una idea de democratizar a la Iglesia, que no es un postulado compartido y que eso da lugar, pues, por ejemplo, pues, a una sanción o a un despido o, por ejemplo, una opinión disconforme pues, con el aborto o con el divorcio, etcétera, ¿no? Con el control de la natalidad, en esas empresas, pues tiene unas consecuencias y realmente pues da lugar a conflictos de hondura, ¿no? O, por ejemplo, qué ocurre con el trabajo, las celebraciones de las fiestas religiosas, ¿no? Habría distintos supuestos que como digo, es imposible analizar en este espacio que tenemos, ¿no? Bien. El Tribunal Europeo lo que intenta como principio esencial es garantizar dos máximas esenciales, que es el pluralismo. En una sociedad democrática es esencial garantizar el pluralismo. Es decir, no una sociedad monocorde, sino una sociedad plural que no excluya, que integre una sociedad que se caracterice por proteger y ensalzar los valores democráticos. Y junto con ello, la tolerancia de culturas, de manifestaciones ideológicas, de ejercicio de prácticas religiosas diferentes a la mayoritaria. Realmente esto es un objetivo, es un reto de la sociedad. Puede parecer que en los textos es una cosa que está superada. Si vamos a cualquier texto de cualquier constitución occidental, veremos que efectivamente así está regulado, pero luego la realidad dista mucho del plano formal de la ley. De hecho, pues por ejemplo, en este libro que estoy aquí comentando, lo que se analiza son las sentencias más conflictivas una a una y se van viendo los supuestos y se van porque realmente en la práctica estos comportamientos intolerantes y excluyentes que al final lo que hacen es suponer prácticas discriminatorias, en la práctica se producen, ¿no? Y llegan a los tribunales como estoy comentando, ¿no?
Bien, voy a entrar ahora en el Tribunal Constitucional Español, que una de las características esenciales es que cuenta con una regulación exhaustiva y ciertamente muy garantista de la libertad religiosa. Y también pues, una importante regulación laboral pues, que va a incidir en cuestiones pues, organizativas, en cambios de horarios, en descanso semanal, en días festivos, que van a concurrir con las opciones religiosas de los trabajadores y que en algunos casos pues, puede dar lugar a la incompatibilidad, ¿no? Las empresas, en base a la libertad de empresa, tienen sus facultades directivas, sus facultades organizativas. Por ejemplo, en mi legislación, el artículo 5A y el artículo 20.2 de esos dos trabajadores contempla estas facultades organizativas. Y con el paso del tiempo, esta perspectiva ligada al poder de dirección no puede entenderse como un poder de dirección omnímodo, un poder de dirección absolutista, sino que tiene que tener pues, un efecto de justicia apegado al caso concreto y a las situaciones en las que realmente la empresa pueda adaptar la organización general a determinadas circunstancias o situaciones, ¿no? Aquí hay muchas cuestiones que se podrían apuntar, por ejemplo, desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial o corporativa, multinacionales, que por ejemplo en sus plantillas valoran desde el punto de vista del desarrollo del proyecto empresarial, pues por ejemplo la presencia de una plantilla con distintos trabajadores de distintas orígenes, culturas, es decir, que lo que se intenta es también en la empresa que hay una manifestación del pluralismo. Aquí, por ejemplo, muy importante, la negociación colectiva. En mi país hay unas leyes entre el Estado, bueno, hay con la religión o la confesión religiosa mayoritaria, que es la católica, hay unos tratados internacionales con la Santa Sede, pero luego hay unas leyes del año 92, la 24, la 25 y la 26, que con las confesiones evangélica, judía, islámica, pues tenemos unos acuerdos concretos y, por ejemplo, en temas, por ejemplo, de fiestas o de descansos semanales, vacaciones, pues, por ejemplo, remiten la concreción a la negociación colectiva para poder, por ejemplo, me viene ahora, por ejemplo, a la cabeza algunos convenios colectivos, como por ejemplo en la provincia del sur de España, en Andalucía, en Almería, que es una región, es una provincia agraria, en los convenios colectivos provinciales, en este ámbito sectorial, se contemplan pues, cuestiones, pues, por ejemplo, pues, del ejercicio del derecho a practicar el Ramadán, pues, por ejemplo, por los trabajadores musulmanes, que allí tienen una gran presencia, y, por ejemplo, eso se aborda en la negociación colectiva, ¿no? Bien, hay que destacar también que tenemos, por esta regulación que he dicho intensa, pues unas vías especiales de protección en nuestro país, ¿no? Unos recursos internos en base al ejercicio de un derecho fundamental que se desarrollan por las máximas de la preferencia y la sumariedad, acortándose los plazos, dándoles preferencia en el despacho de los órganos judiciales, hasta la posibilidad de poder llegar al Tribunal Constitucional en recurso de amparo, que es como todas las sentencias que estamos viendo por ejemplo, en este libro, cómo se analizan desde esta perspectiva del recurso de amparo. Y el Tribunal Constitucional Español, igualmente, ha venido a dar la protección en muchísimos casos bajo el principio de no discriminación en el trabajo que está en el artículo 14 de la Constitución española. También sus trabajadores en el artículo 17 regula esta prohibición discriminatoria, el derecho, por ejemplo, de indemnidad laboral, de no sufrir daños pues, por el ejercicio de derechos fundamentales o libertades públicas en la relación de trabajo, y cualquier comportamiento de la empresa que suponga una injerencia o un comportamiento injustificado y desproporcional, esto es muy importante, el desproporcional, volveré a ello, da lugar a la nulidad de pleno derecho de las medidas empresariales que se adopten, ¿no? Esta prohibición de discriminación se produce tanto en el acceso al empleo como una vez empleado el trabajador durante la dinámica de la relación laboral. Bien, vamos avanzando, queda poco tiempo, pero bueno, lo que quiero comentarles me da tiempo más que de sobra, ¿no?
Entonces, esta relación entre igualdad y no discriminación tiene realmente una proyección muy potente y es donde realmente se consigue el mayor efecto de justicia, ¿no? El trabajador tiene derecho, por ejemplo, a no revelar al empresario sus creencias o, por ejemplo, a no secundar, si, por ejemplo, está en una empresa de tendencia ideológica, pues, por ejemplo, a secundar acciones de contenido religioso de las empresas, etcétera, ¿no? Como digo, las propias facultades de la empresa de organizar el trabajo se van a ver limitadas por la presencia de otros derechos constitucionales, que es, como comentaba al principio, la concurrencia que se produce en muchas ocasiones de la libertad religiosa junto con otros derechos, como puede ser la libertad de expresión, el derecho de objeción de conciencia, etcétera, ¿no? Entonces ya digo que son temas de una gran riqueza desde el punto de vista jurisprudencial. El Tribunal Constitucional analiza los temas siempre de forma casuística, sin prejuzgar, analiza la situación y aquí ha habido una importante doctrina muy desarrollada ya desde hace mucho tiempo sobre el juicio de proporcionalidad. De manera que para que la medida empresarial sea procedente o no, va a tener que pasar el test de proporcionalidad, que se basa en comprobar si esa medida empresarial es adecuada, es decir, si es idónea, si realmente tiene su justificación, si la medida es la última ratio o no, es decir, si hay medidas alternativas menos dañinas, es decir, si es necesaria o si realmente cabe alguna otra medida que pudiera tener menos impacto y menor injerencia en el ejercicio de la libertad religiosa. Y por último, que sea un uso proporcionado, es decir, que realmente no sea una solución drástica, incondicionada, unívoca, sino que cabe la modulación, que es un poquito lo que realmente importa para que exista realmente un equilibrio justo de intereses. Por tanto, esto que estoy comentando lo que ha venido a hacer es a desactivar con el paso del tiempo, a dar una nueva corriente en el pensamiento de la aplicación del contrato de trabajo que se aleja de la tesis tradicional y clásica contractualista, es decir, de la aplicación estricta de un contrato de trabajo. Es decir, hay otros valores inherentes a la persona, como en este caso es el credo, la religión, que también tiene que tener un respeto y una proyección, siempre que sea posible, que no haya causa legítima de incompatibilidad, pues que se garantice. Por tanto, no se puede a ultranza defender una ejecución unívoca del contrato de trabajo, sino que ese contrato de trabajo se podrá acomodar. Aquí hablaba antes de la buena fe. La buena fe es una obligación que se proyecta para ambas partes, porque el contrato es bilateral, tanto para el trabajador cuando lo está cumpliendo como para la empresa cuando está organizando la actividad, cuando ejerce sus poderes directivos de organización, pues también tiene que velar por la observancia de la buena fe contractual. Por tanto, hay en el Tribunal Constitucional Español una corriente muy interesante y muy importante relativa a la difusión del favor libertatis, es decir, de garantizar el ejercicio de la libertad. Que esto es garantizar al fin y al cabo la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones privadas, en las relaciones laborales. Bueno, yo creo que más o menos, yo creo que he cumplido el tiempo, no sé si no me he ido mucho, ¿no? Estos son los aspectos, ya digo, esenciales, ¿no? de la ponencia, ¿no? Espero que hayan sido de interés, ¿no? Y que pueda permitir, pues, la apertura de un debate. No sé si me ajusto o no, pregunto. Muchas gracias, profesor. Así es, ha cumplido cabalmente con el tiempo. Muchas gracias por esa interesante exposición sobre este tema.
Por acá ya tenemos algunos comentarios y preguntas. Edgar Cascante, de Costa Rica, quien se encuentra en la sala de Zoom, hace el siguiente comentario. En el país prima el principio de no discriminación y entre los motivos de no discriminación figura la religión. En el Código de Trabajo, artículo 148, que regula feriados, prevé la posibilidad que los practicantes de otras religiones a la católica puedan solicitar al patrono los días de celebración de su credo religioso. En el contrato de trabajo, artículo 24, las partes podrían incorporar la libertad religiosa como una condición en el empleo. Esto, bueno, más que una pregunta, es un comentario. Profe, si tiene algo que agregar al respecto. Sí, es interesante. Por lo que he podido ver en este párrafo que se ha leído, pues hay también pues eso es una regulación tendente a permitir el uso de, pues eso, pues cuando trabajo, pues de poder disfrutar el descanso conforme a la confesión religiosa que yo profeso, ¿no? Entonces, pero no hay una obligación a ultranza, pues, no está obligado, por lo que yo he podido escuchar, a dar el descanso, sino que hay como una vía pues a entenderse, ¿no? O sea, es decir, que en la medida de lo posible que se conceda, pero todo va a depender del caso concreto en el que se aplique. Entonces, por ejemplo, en este caso, que en España ocurre muy parecido, como ha dicho Edgar, ¿no? en su intervención. Se intenta no imponer a la empresa una obligación general e inexcusable, porque dependerá de qué tipo de empresa, de qué tipo de trabajador, de qué circunstancias estemos hablando, sino que se reenvía a que, en la medida de lo posible, el empresario conceda esos descansos, conceda esas fiestas. Y si es posible incluso que lo pacten en el contrato, que lo acuerden, o si por ejemplo afecta más de un trabajador, pues que por ejemplo en una convención colectiva, en un acuerdo colectivo, pues que también se contemple que beneficie a esos trabajadores que no son uno, sino que son varios, ¿no? Entonces, todo esto depende mucho pues de qué tipo de empresa sea. No es igual una empresa pequeña, ¿no?, que una empresa grande que tiene una gran plantilla y que, por ejemplo, pues no le va a costar mucho conceder unas libranzas a unos trabajadores concretos cuando las puede suplir con otra gran parte de la plantilla. Entonces, depende mucho de la circunstancia. Pero lo que sí es importante, que estas normas, que aquí se están, por ejemplo, diciendo que son normas en favor de la libertad religiosa, pues lo que intenta es que, en la medida de lo posible, si la empresa tiene posibilidades, lo que no puede decir es automáticamente que no. Tendría que justificar el por qué no. Y ver si tiene medios o no tiene medios. Claro, si yo, por ejemplo, soy un abogado, tengo un despacho, tengo una trabajadora a mi cargo que es auxiliar administrativo, esa es mi plantilla, pues si, por ejemplo, ella se ausenta un día, no es igual que si soy un gran bufete de despachos y tengo pues unos grandes recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, a mí, por ejemplo, el caso, para que vean cómo la situación concreta es muy importante, me acuerdo de un jugador de fútbol en España, en la Liga, que jugaba en el equipo, en el Mallorca, que en base a su religión religiosa no podía, él sobrevenidamente alegaba que no podía jugar al fútbol los sábados. Entonces se negaba a jugar los sábados al fútbol. Claro, en un tipo de jornada que es solamente trabajar el fin de semana, el domingo o el sábado, según fijen los partidos, pues realmente para el club eso es un gran destrozo, ¿no? Ahí hay un poco margen de maniobra o de disposición. Por eso digo que todo esto al final se reenvía mucho pues al caso concreto, a las circunstancias, a la justicia o no de la aplicación del contrato y a la posibilidad o no de poder favorecer el ejercicio, si ello es posible, de la libertad religiosa. No sé si más o menos aclaro o me explico o voy por esa línea, no sé. Ok, profesor, muchas gracias, claro que sí. A través de Facebook, Sofía Ospinos, desde Venezuela, pregunta lo siguiente. Interesante ponencia, doctor. A la luz del criterio manejado por el Tribunal Español, ¿está una persona obligada a orar antes de iniciar la jornada
si no comparte la misma religión que el patrono o propietarios de la empresa? En ese mismo sentido, hago la siguiente pregunta que va en en la misma tónica. También desde Facebook, Génesis Salón. ¿Puede un empleador obligar a sus trabajadores a orar o realizar actividades según la creencia de él, aunque no sea compartida tal creencia por los trabajadores? Bueno, aquí hay como dos preguntas, ¿no? La segunda, que ya en la ponencia yo creo que lo he dicho, pues el trabajador no está obligado a secundar pues las prácticas o acciones de la empresa que tengan un contenido religioso. Ya digo, eso se ha planteado en las empresas ideológicas que comentaba, ¿no? Que tienen un ideario y que quieren que a ultranza todos los trabajadores pues lo secunden, ¿no? Entonces, claro, aquí se plantea el conflicto y lo que tienen ya digo, legalmente no tienen el derecho a permanecer neutrales desde el punto de vista religioso. Entonces, eso sí que es importante destacarlo. Desde el punto de vista de la primera pregunta, que se refería a si una persona puede al inicio de su trabajo pues orar o rezar, pues depende del caso concreto. Siempre que eso no violente, pues por ejemplo, la imagen de la empresa, siempre que ello no suponga una incompatibilidad con la actividad laboral, que pueda... Depende del tipo de trabajo, ¿no? Obviamente también en el trabajador tiene una jornada, desde que se ha supuesto trabajo, computa o arranca el tiempo de trabajo efectivo. También habrá que ver qué tiempo dedica a rezar, porque claro, si reza si reza mucho tiempo, al final están cumpliendo su horario de trabajo. Entonces todo depende mucho. Eso ocurre también, por ejemplo, en los símbolos, ¿no? Si yo puedo tener, por ejemplo, en mi mesa, por ejemplo, un símbolo religioso o no, pues no es igual que yo, por ejemplo, trabaje como trabajo yo en la universidad, que trabajo en un despacho, que nadie me ve, que estoy solo, pues a lo mejor yo puedo tener ahí pues un crucifijo o una imagen, ¿no? Pero, por ejemplo, si estoy en un banco, pues claro, ante cajero, ante el público, pues eso ya la cosa cambia. Entonces, como digo, todo depende de la circunstancia concreta y habrá que baremar si el ejercicio de esas prácticas son compatibles o no con la actividad laboral. Es decir, si para la empresa puede suponer un daño justificable, un daño pues el que esas manifestaciones religiosas pues no se proyecten, pues porque pueden dar lugar a un daño a la imagen corporativa de la empresa. Pero por tanto aquí en este ámbito no hay soluciones definitivas, sino que hay que analizarlas caso a caso. Pues digo que es un tema muy rico porque la norma no nos va a dar la solución, sino que vamos a tener que buscar nosotros, como operadores jurídicos, el efecto de justicia en cada caso. Por ejemplo, ahora, si pongo el caso el caso de Beida, que es muy, muy interesante, ¿no? Es una trabajadora que trabajaba en la compañía Airways, British Airways, y British Airways ella estaba de azafata de vuelo. Entonces la empresa había contemplado algunas excepciones para algunos trabajadores de religiones, en este caso eran hindúes, ¿no? En el uniforme habían contemplado algunas excepciones, ¿no? Entonces ella, a raíz de eso, es una trabajadora cristiana, empezó a exhibir la cruz cristiana por encima de, vamos, visiblemente, ¿no? Por el uniforme. Entonces la empresa pues la recriminó esa práctica e incluso la cambió de puesto de trabajo a otro puesto de trabajo que no era de vista al público, sino que era un puesto de trabajo pues administrativo. Incluso la trabajadora pues se opuso y también fue sancionada, ¿no? Bien, pues esto pasó por toda la jurisdicción británica. No consiguió la trabajadora protección en la jurisdicción británica y al final la trabajadora acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y analizando la Convención Europea de Derechos Humanos, el tribunal condenó al Estado británico, porque en este caso quien tenía que haber dado protección es el Estado británico. Como no se la dio, el Tribunal Europeo condenó al Estado británico para que indemnizara a la trabajadora, la indemnizara económicamente
por haber tolerado una práctica de discriminación indirecta en el trabajo. Entonces, por ejemplo, para que vean un caso, o sea, que aquí podríamos hablar uno, otro caso, o sea, podríamos poner múltiples casos. O sea, pero claro, como decía al principio, es que no da tiempo. Pero a raíz de estas preguntas, yo creo que es bueno, pues, por ejemplo, poner alguna situación, no sé. Así es, profesor. Bueno, la siguiente pregunta que la realizan a través de Facebook, Manuel Rodríguez desde México, indica lo siguiente. En el contrato de trabajo se puede establecer como pauta el respeto a la religión que practique el trabajador. Es decir, por poner un ejemplo, el trabajador es católico y los días jueves y viernes santo tiene compromisos con la iglesia. ¿Pudiera pautarse en el contrato la autorización por parte del empleador de ausentarse esos 2 días para hacer práctica de su creencia? Sí, eso realmente se puede hacer y si es posible es recomendable, como por ejemplo comentaba Edgar en su legislación, que leía el artículo, iba en esa línea. Si es posible y se puede acomodar a la práctica empresarial, no hay ningún problema. Aquí, por ejemplo, en España, pues nosotros en España tenemos, bueno, es una legislación que, como decía antes, contempla unos tratos preferentes con las comunidades, bueno, con la católica porque es mayoritaria, como ocurre en América Latina, ¿no? Pero tiene unas prácticas, unos acuerdos con la confesión evangélica, islámica y judía. Hay muchas más confesiones. Por ejemplo, hablando con colegas, por ejemplo, colombianos, me comentaba que hay una gran proliferación, ¿no?, del pluralismo religioso en Colombia, ¿no? Y que, por ejemplo, me comentaba que hay una veintena de nuevas confesiones que dan lugar a nuevos conflictos. Y lo mismo está ocurriendo en España. Lo que ocurre es que esas situaciones no tienen esa... Por ejemplo, en España, en el cuadro de trabajo, se puede contemplar, por ejemplo, como ocurre con, pues, por ejemplo, con los días del Ramadán, con los trabajadores musulmanes, ¿no? Pues la posibilidad de conceder días adicionales festivos. En mi país hay 14 días festivos laborales. Pero claro, en base a estas religiones, pues realmente da lugar a que tendrían más días festivos de los 14. Y la empresa se los reconoce, pero son días recuperables, que se recuperan posteriormente en otras jornadas. Pero es una posición sensible que lo que hace es fidelizar al trabajador con la empresa, cumple mejor el trabajo, entonces casi es mejor pues concederle, como decía Manuel Rodríguez, pues concederle esos días, incluso si se puede pactar en el contrato o un acuerdo individual o, como decía yo antes, un acuerdo colectivo para un conjunto de trabajadores, pues al final esto es una buena práctica que lo que hace es consensuar, ¿no?, que es por donde va mucho el derecho del trabajo actual, por la negociación. Y esta negociación lo que al final hace es rebajar los conflictos de trabajo colectivos. Entonces, al final aquí habrá menos tensión, habrá un ámbito más proclive pues a intentar proponer por parte de la empresa medidas, porque los trabajadores están... Creo que es una vía pues idónea, ¿no? Así es, muchas gracias, profesor. Por acá, Marta Hernández, desde Argentina, quien se encuentra aquí en Zoom, pregunta lo siguiente. ¿No crea algún impacto en la productividad de las empresas la amplitud de esos derechos, al menos en cuanto a los días de descanso, los momentos de no ejecución de las labores por ser momentos de oración y otros parecidos? ¿Hay sentencias al respecto que contrapongan el derecho a la organización de la actividad empresarial y el derecho a la libertad religiosa? Claro, lo que desde el punto de vista de la productividad, ciertamente, si con el paso del tiempo se ha ido difuminando la idea de jornada o de horario, ¿no? Entonces, si hablamos de productividad, que una persona esté presencialmente en el puesto de trabajo una serie de horas, 8 horas todos los días, pues realmente, bueno, cumple la jornada, pero si produce o no produce, realmente cada vez tienen menor relevancia efectos de productividad el horario. Entonces, si yo a una persona le concedo un día de librado
a lo mejor luego cuando vuelva, el día que viene, produce más. Entonces, realmente eso depende de la gestión de la empresa y depende un tanto de cada situación y de cómo la empresa gestiona sus recursos humanos. Entonces, yo soy proclive al entendimiento y yo creo que estas relaciones de trabajo consensuadas lo que vienen es a mejorar la productividad, ¿no? Evidentemente, como decía también en la ponencia, depende de qué tipo de empresa, de qué tipo de actividad, ¿no? Claro, por ejemplo, no es una empresa que trabaja pues en horario de mañana con una empresa que trabaja todos los días del año, 365 días, en non-stop, con horarios de mañana, tarde y noche que no para. Entonces, claro, eso a efectos pues de cambio de horarios, etcétera, pues da lugar a muchos trastornos. Entonces, si hay posibles supuestos de incompatibilidad, pues claro que los hay. Por ejemplo, me refería antes al jugador de fútbol. Si el jugador de fútbol, su jornada realmente tiene una jornada de entrenamiento, pero su jornada por excelencia es el partido de fútbol. Si el partido de fútbol coincide con su religión, con el día de culto de su religión, pues realmente lo que supone es un incumplimiento pleno para el trabajo. Eso, por ejemplo, lo vio el Tribunal Constitucional y dio la razón, pues, en ese caso, por ejemplo, al club de fútbol, a la empresa, porque decía, claro, que él, porque este futbolista cambió de religión sobrevenidamente. Tenía cuando trabajo y cambió sobrevenidamente. Entonces, lo que vio el Tribunal Constitucional es una incompatibilidad sobrevenida en el contrato porque era incompatible la actividad deportiva con el ejercicio, en este caso, de su libertad religiosa. Entonces, bueno, pues claro, en algunos casos sí que puede dar lugar a esa incompatibilidad, por poner ese caso, ¿no? Todo depende de las posibilidades que tenga la empresa. En el caso este, por ejemplo, el club de fútbol, las posibilidades son mínimas, porque se juega ese día. Entonces, claro, es realmente... Por eso me comentaba que, y lo decía en la ponencia, que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, español, se caracteriza por ir haciendo un efecto de seguimiento y de búsqueda de justicia de forma casuística. Hay que verlo caso a caso. Por eso la ley, aplicando la ley, no voy a tener soluciones generales, porque en este caso no hay una solución general, sino lo que tenemos, y aquí es donde se realza el papel del jurista, del abogado de empresa, del juez, ¿no? Del magistrado, que tiene que realmente pues, ver estos temas con la sensibilidad del respeto de los derechos fundamentales, ¿no? Muchas gracias, profesor. Bueno, ya casi en la recta final de este debate y la videoconferencia de hoy. Por acá un comentario de Roxana desde Argentina. En Argentina tenemos leyes específicas para otorgar licencia los días festivos a los empleados que profesen religión judía e islámica. Y a propósito de esto, profesor, le hago la siguiente pregunta. ¿Qué debe presentar el trabajador para constar a qué religión profesa y poderse amparar en alguna de estas normas, por ejemplo, en el caso Argentina? ¿Qué debe presentar el trabajador para decir, bueno, sí, yo profeso la religión tal, o simplemente su declaración basta? Claro. Bueno, esa es una pregunta interesante, porque, por ejemplo, eso en mi país no está regulado. Es decir, no se contempla, pues, cómo tiene el trabajador, sino que eso se reenvía a las reglas de la buena fe. Es decir, una persona que manifiesta esa creencia, pues realmente está manifestando un acto, vamos, una esfera personalísima, ¿no? Entonces, la legislación no viene, pues que lleve una partida de la confesión correspondiente que lo haga valer. Eso no quita que a lo mejor el empresario pueda pedirle, esto como ocurre con los permisos, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Los permisos de trabajo ocurre igual, o sea, en la legislación, por ejemplo, española no se dice cómo tiene que, pues no sé, si hay un nacimiento de hijo, pues en principio yo me creo que el hijo ha nacido, ¿no? O sea, que como empresario, o sea, que al final el contrato se cumple conforme a las reglas de la buena fe.
Pero bueno, pues no está de más, sí que la empresa podría pedir, estaría en su derecho de pedir pues, por cualquier, pues una certificación o cualquier documento o una prueba, una evidencia que realmente, pero yo creo que realmente no es productivo, porque lo que realmente es producente es que la relación se lleve conforme a las reglas de la buena fe, como digo, ¿no? Creo que es mejor así, ¿no? Perfecto, profe. Por acá, José Fernández de Costa Rica, quien nos acompaña acá en Zoom, indica lo siguiente. En cuanto a la figura mencionada de la incompatibilidad sobrevenida, ¿cómo aplicaría el juicio de proporcionalidad mencionado durante la ponencia? Sí, pues realmente que sea sobrevenido o no, yo venía cumpliendo el contrato de forma estricta, como viene delimitado según las pautas organizativas de la empresa, y llega un momento que yo cambio, por ejemplo, de religión, entonces eso supone acomodar mi contrato a la nueva circunstancia. Entonces, ahí en esa situación, si el trabajador tiene interés en cambiar, pues por ejemplo, horario o algún día de libranza, como hemos venido diciendo, pues tendríamos que ver si la empresa se niega, por ejemplo, pues si esa negativa es proporcional o no. Entonces, básicamente ¿existen otras posibilidades antes de la negativa? Es decir, ¿tiene la empresa medios? ¿Tiene plantilla? ¿Tiene posibilidad de horario para poder cambiar, recuperar, ¿no? ¿Influye eso o no en la actividad? Eso es lo que realmente hace que sea proporcional, porque lo que no podría la empresa es, de forma directa y automática, es decir, no. Tendría que justificar el por qué no. Eso es lo que comentaba Edgar en su legislación interna, cómo venía a reflejar eso. Es decir, que igual ocurre en la española, que no puede decir directamente que no a la empresa, porque la empresa tiene que tener un comportamiento neutral frente al ejercicio de la libertad religiosa, siempre que eso no interfiera de forma justificada y legítima en la ejecución de cada trabajo. Entonces ya puede plantear límites, pero claro, esos límites tienen que ser proporcionales. Es un poquito, y esa proporcionalidad, pues lo que dije, si es adecuado, idóneo, si es necesario y si cabe alguna otra posibilidad de acomodo, ¿no? Un poquito sería eso, ¿no? Sobre eso en el Tribunal Constitucional Español hay muchísima jurisprudencia. Además que no solamente se ha desarrollado en la libertad religiosa, sino que se desarrolla en todos los derechos fundamentales, en todos, dentro en el ámbito laboral, ¿no? Creo que tiene una gran difusión, ¿no? Muchas gracias, profesor. Y por acá lo que sería prácticamente la última pregunta de este debate. Marlet Denelo, a través de Facebook, pregunta lo siguiente. Si el empleador se niega a contratar a un trabajador o lo despide por su religión, ¿qué sanciones recaen para ese empleador? Bien, esa es una buena también pregunta. Y además Marlene ha distinguido bien, dice tanto a la hora de emplearlo como si lo despide, que es lo que en la legislación española contemplaba que el artículo 17 de esos trabajadores contempla esta protección que incluso es previa a la propia relación laboral, es decir, incluso en el acceso al empleo. Pues imaginemos, claro, que no puedo acceder al empleo teniendo méritos y capacidad por mi origen étnico, cultural, religioso, entonces se me excluye. Pues bueno, la solución en estos casos, cuando son situaciones que violentan gravemente los derechos fundamentales, en este caso la libertad religiosa, que concurrirá con otros derechos, como decía yo en la exposición, la discriminación esencialmente, pues el efecto es la nulidad de la medida. Es decir, la trabajadora tendría derecho a ser empleada y si no es así, pues tendrá que ser indemnizada. O si se le despide, estaríamos hablando de un despido nulo, injustificado y daría lugar a la readmisión o en caso de imposibilidad de readmisión manifiesta a la indemnización correspondiente de daños y perjuicios y ya digo, pues que es la máxima calificación posible, ¿no? Entonces yo aquí lo que sí, no sé si va a ser la última pregunta, pero sí que me gustaría un poquito acabar con esta reflexión que tiene relación con esta pregunta de Marlene, es que puede parecer que este es un tema
menor, ¿no? Es un tema, no sé, que no, realmente a lo mejor decimos, esto no tiene hoy proyección, a lo mejor nos llama más la atención las plataformas digitales, las nuevas tecnologías, pero esto tiene una gran proyección, porque aquí en el fondo lo que estamos analizando es la protección de las minorías, la protección de las personas que por motivos, por ejemplo, migratorios, por ejemplo, esto ha ocurrido masivamente en Venezuela, ¿no? Hay muchas personas que están en procesos migratorios, pues van a otros países y allí son minoría y pueden ser objetos de prácticas discriminatorias, porque lo que en este mundo nuestro de hoy, global, en cualquier parte del mundo que estemos analizando, lo que hay es un gran individualismo y un gran egoísmo. Y eso lo que hace es excluir al diferente, hacer prácticas de exclusión social. Por ejemplo, la OIT, desde el punto de vista del Programa de Igualdad de Naciones Unidas, destacó el gran aumento de las discriminaciones por razones múltiples. Ahora cuando se discrimina no se discrimina por una sola razón, sino que se discrimina por muchas. Y en esa suele estar la libertad religiosa junto con otras. Incluso otras, por ejemplo, que no están incluso en los textos. Por ejemplo, la discriminación por origen étnico no está. O sea, por origen, no, por etnia sí, pero por origen no. Aquí podríamos poner casos, no lo voy a, porque es que si no nos vamos de... Pero creo que es importante destacar esto, ¿no? Que aquí lo que hay es una lucha por evitar la exclusión y por garantizar, como decía, el pluralismo en una sociedad democrática, ¿no? Bueno, profesor, muchas gracias por haber participado. Nuevamente le agradecemos en nuestra sección del día de hoy. Antes de Muchas dar gracias. cierre a este jueves de videoconferencia, queremos mandar saludos a la profesora Jacqueline Richard, que se encuentra por aquí en la sala de Zoom, y a nuestro próximo disertante de este jueves de videoconferencia, que es el doctor Santander Brito de Colombia. Así que bueno, los esperamos por supuesto el próximo jueves con otro interesante tema. Profesor, gracias por esa reflexión final. Sin embargo, le doy nuevamente el derecho de palabra para que pueda también despedirse del espacio. Adelante. No, nada, agradecer a Universitas, que ya yo conocía pues estas iniciativas, que creo que son muy bonitas y que son enriquecedoras, que me hayan invitado, agradecerles y nada, pues que estoy a disposición y espero que en el futuro podamos seguir con este tipo de eventos. Muchas gracias, de verdad. Claro que sí, cómo no, profesor. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá presentes en nuestra sala virtual de Zoom. Muchas gracias a aquellas personas que nos escucharon a través de Facebook Live, desde el canal, por supuesto, desde la fanpage de Universitas Fundación. Los esperamos, como les acababa de decir, en el próximo jueves en nuestra sección Jueves de Videoconferencia. Buenas tardes, buenas noches para todos, donde quiera que se encuentren. Hasta pronto. Adiós.